Un libro es uno de los objetos más mágicos que el ser humano haya creado jamás. En él, una mente penetra en la nuestra a través del tiempo y del espacio. Pónganse cómodos y acompáñenme, soñadores y soñadoras. Dejemos que los mitos de Lovecraft exploren los más oscuros rincones de nuestro ser. El ceremonial. Efficium daemones, ut quae non sunt, sic tamen quasi sint, conspicienda omnibus exhibeant. Lactancio. Estaba lejos de casa, y el hechizo del mar oriental ondeaba sobre mí. Lo oí bramando en las rocas bajo la luz crepuscular, y supe que se extendía detrás de la colina cubierta de sauces retorcidos que se recortaban contra el cielo diáfano y las primeras estrellas del anochecer. Y como mis padres me habían dicho que fuera a la vieja ciudad que había al otro lado, me abrí paso entre la capa de nieve poco profunda, recién caída sobre el camino que ascendía en solitario hacia Aldebarán, que titilaba entre los árboles, en busca de la antiquísima ciudad que jamás había visto, pero con la que había soñado muchas veces. Era el mes de Yule, eso que los hombres llaman Navidad, aunque en sus corazones saben que es más viejo que Belén y Babilonia, más viejo aún que Memphis y toda la humanidad. Era el mes de Yule, y por fin había llegado a la antigua ciudad marinera donde mi gente había vivido y conservado el ceremonial en los antiguos tiempos, cuando éste estaba prohibido. El lugar al que habían enviado a sus hijos para que celebraran el ceremonial una vez cada 100 años, para que nunca se perdiera la memoria de los secretos primigenios. La mía era una raza antigua. Ya lo era cuando estas tierras fueron colonizadas hace 300 años. Y era también una gente extraña, ya que habían llegado como un pueblo sombrío y furtivo desde los embriagadores jardines del sur cubiertos de orquídeas, y hablaban otra lengua, antes de aprender la de los pescadores de ojos azules. Y ahora estaban dispersos por el mundo y únicamente compartían los rituales y misterios que ningún otro ser vivo podría comprender. Yo era el único que regresaba aquella noche al viejo pueblo pesquero, tal y como manda la tradición,
pues solo recuerdan el pobre y el solitario. Luego, al otro lado de la cresta de la colina, vi la ciudad de Kingsport, desparramándose gélida bajo la luz crepuscular. La nevada Kingsport, con sus antiguas veletas y campanarios, con sus aleros y chimeneas, con sus embarcaderos y pequeños puentes, con sus sauces y cementerios, un laberinto interminable de callejuelas empinadas, angostas y retorcidas. Y la iglesia, con su vertiginosa torre central que el tiempo no ha osado mancillar. Una maraña inacabable de casas coloniales amontonadas o dispersas por todos los ángulos y niveles, como los bloques de construcción de un niño desordenado. La antigüedad flotando con alas grises sobre los gabletes y tejados con cubierta a la holandesa, blanqueados por el invierno, tragaluces y ventanucos de vidrio que se iluminaban uno tras otro en la fría oscuridad y cuyos destellos pugnaban por mezclarse con los de Orión y las vetustas estrellas. Y el mar batiendo contra los muelles carcomidos, el mar misterioso y arcaico del que había venido nuestra gente en los tiempos antiguos. En la cima, al lado del camino, se alzaba a una altura aún mayor, un lugar inhóspito, barrido por el viento, y vi que se trataba de un cementerio donde las negras lápidas surgían fantasmagóricamente por encima de la nieve blanca como las uñas putrefactas de un cadáver gigantesco. El camino, sin huellas, discurría muy solitario y a veces me parecía escuchar un lejano y estremecedor chirrido, como el de una orca meciéndose al viento. En 1692 habían ahorcado a 4 de los míos por brujería, aunque no sabía exactamente dónde. Cuando el camino empezó a descender por la ladera que daba al bar, presté atención por si oía el alegre bullicio del pueblo al anochecer, mas no escuché nada. Entonces me acordé de la estación del año en la que estábamos y sentí que aquellos viejos puritanos seguramente tendrían unas costumbres navideñas muy diferentes de las nuestras, plagadas de oraciones íntimas y silenciosas. Así que me hice a la idea de que no oiría ningún alborozo ni vería ningún caminante, y me dediqué a seguir hacia adelante mientras pasaba al lado de granjas iluminadas y silenciosas y renegridas paredes de piedra, donde el aire salitroso hacía chirriar las enseñas de viejas tiendecitas y tabernas marineras. Y las grotescas aldabas de los pantalones relucían sobre las callejuelas desiertas y sin pavimentar, a la luz de los encortinados ventanucos. Había visto planos de la ciudad y sabía dónde se encontraba la casa de los míos. Se me había dicho que sería reconocido y que se me acogería, porque la tradición del pueblo pervive desde hace mucho. Así que me apresuré por Back Street hasta Circle Court
y luego andando entre la nieve recién caída sobre la única calle completamente pavimentada de la ciudad hasta llegar a Green Lane, en la parte trasera del edificio del mercado. Los viejos planos aún valían y no tuve ningún problema en llegar, aunque en Arkham me habían mentido al decirme que los tranvías circulaban por la ciudad, ya que no vi ningún cableado aéreo. En cualquier caso, la nieve habría ocultado los raíles. Me alegré de haber venido caminando, pues el pueblo blanco me parecía muy hermoso desde la colina, y ahora estaba ansioso por llamar a la puerta de mi gente, a esa séptima casa en la acera izquierda de Green Lane, con su vetusto y picudo tejadillo, y con su segundo piso que sobresalía un poco, todo ello levantado antes de 1650. Había luces en el interior de la casa cuando llegué, y por lo que pude apreciar a través de la vidriera romboidal de la ventana, todo se encontraba prácticamente igual que en los viejos tiempos. La parte superior colgaba sobre la angosta calleja cubierta de hierba, rozando casi el edificio de enfrente, así que me encontraba en una especie de túnel sobre el peldaño totalmente limpio de nieve de la entrada. No había acera, pero muchas casas tenían unas puertas elevadas a las que se accedía mediante 2 tramos de escaleras con barandillas de hierro. Se trataba de un escenario singular, y como yo era un extraño en Nueva Inglaterra, jamás había visto algo parecido antes. Aunque me agradaba, me habría complacido aún más si hubiera visto pisadas en la nieve, gente en las calles y unas cuantas ventanas sin las cortinas echadas. Cuando golpeé la vetusta aldaba de hierro, sentí algo de miedo, un miedo que se había ido apoderando de mí poco a poco, debido quizá a lo extraño de mi estirpe, a aquel atardecer tan lóbrego y al insólito silencio que dominaba aquella vieja ciudad de curiosas tradiciones. Y cuando mi llamada fue respondida, me sentí completamente aterrorizado, pues no había oído ningún paso antes de que la puerta se abriera con un chirrido. Pero el miedo no duró mucho, ya que el anciano en pantuflas que apareció en el umbral tenía un rostro inexpresivo que me hizo cobrar ánimos, y aunque me dio a entender por señas que era mudo, escribió una antigua y pintoresca frase de bienvenida valiéndose de un punzón y una tablilla de cera que portaba. Me llevó a una habitación baja, iluminada por el resplandor de las velas, con enormes vigas descubiertas y los típicos muebles recios, oscuros y sobrios del siglo XVII. Allí el pasado parecía cobrar vida, ya que todos sus atributos estaban presentes. Había un hogar cavernoso y una rueca ante la que se inclinaba, de espaldas a mí, una anciana vestida con holgados ropajes y cubierta con una toca con ala anterior muy saliente, hilando silenciosa a pesar de la festividad. Una humedad indefinida reinaba en el lugar, y me asombré de que no hubiera ningún fuego encendido. Había un banco de respaldo alto a la izquierda, frente a las ventanas encortinadas, y parecía estar ocupado, aunque no lo sabía con plena certeza. No me gustaba nada de lo que allí veía,
y volví a sentir miedo. Y este miedo se iba acentuando cada vez más gracias a lo mismo que antes lo había aplacado. Pues cuanto más miraba el rostro inexpresivo del anciano, más me aterraba su extrema indiferencia. Jamás parpadeaba y tenía la piel como de cera. Al final me convencí de que no se trataba de una cara real, sino de una máscara diabólica y casi perfecta. Pero las flácidas manos, curiosamente enguantadas, garabatearon con destreza en la tablilla, comunicándome que debía aguardar un rato antes de ser conducido al lugar en donde iba a celebrarse la ceremonia. Tras señalarme una silla, una mesa y un montón de libros, el anciano abandonó la estancia, y cuando me senté para leer, descubrí que los libros eran muy viejos y estaban mohosos, y que entre ellos se incluían el insólito Marvels of the Science de Morriester, el terrorífico Sadustimus Triumphatus de Joseph Glanville, publicado en 1681, el impactante Daemonolatreia de Remigius, impreso en Lyon en 1595, y el peor de todos, el incalificable Necronomicon del árabe loco Abdul al-Hazred, en la prohibida traducción latina de Olaus Wormius. Un libro que nunca había visto, pero del que había oído murmurar cosas espeluznantes. Nadie se dirigió a mí, pero podía escuchar los aullidos del viento en el exterior y el chirrido de la rueca mientras la anciana del bonete seguía con su hilar interminable. Pensé que la habitación, los libros y aquellas gentes eran tétricos e inquietantes, pero como la tradición heredada de mis padres me había conducido a esos extraños festejos, decidí que debía esperarme cosas aún más extrañas. Así que intenté centrarme en la lectura, y pronto estuve temblorosamente absorto en algo que había encontrado en ese maldito Necronomicon. Un pensamiento y una leyenda demasiado espantosa para la cordura y el sentido común. Luego me sobresalté cuando creí haber escuchado cómo se cerraba una de las ventanas que había enfrente del banco, como si antes alguien la hubiera abierto furtivamente. A continuación, hubo un chirrido que no parecía provenir de la rueca de la anciana, pero no podría asegurarlo, ya que la vieja hilaba sin parar y el vetusto reloj acababa de dar las horas. Después de aquello, me abandonó la sensación de que había alguien sentado en el banco y me dediqué a la lectura con todos mis sentidos, hasta que un escalofrío me hizo saber que había regresado el anciano, vestido con ropajes y bonete holgados y antiguos, y se había sentado en aquel mismo banco. De manera que ya no pude verle más. La espera me había puesto muy nervioso, y el libro blasfemo que sostenía en mis manos contribuyó sin duda a ello. Sin embargo, cuando el reloj dio las 11, el anciano se incorporó, abrió un arcón enorme lleno de bajorrelieves que había en una esquina y sacó 2 mantos con caperuza. Uno se lo puso él y con el otro envolvió a la vieja, que había cesado su hilar monótono. Luego, ambos se encaminaron hacia la puerta,
la mujer arrastrando una pierna coja y el anciano, tras coger el mismísimo libro que yo había estado leyendo, me hizo una seña mientras se echaba la capucha sobre su inexpresivo rostro o máscara. Nos internamos en el laberinto enmarañado y tenebroso de aquella ciudad increíblemente antigua, y caminamos mientras las luces de las ventanitas encortinadas se iban apagando una tras otra, y Sirio espiaba a la humanidad de figuras encapuchadas que surgían en silencio de todos los portales, formando una procesión monstruosa que subía por la calle. Bajo las enseñas chirriantes, las vetustas buhardillas y los tejadillos de paja, serpenteando entre ventanucos con vidrieras romboidales y callejuelas empinadas de casas decrépitas que se inclinaban unas con otras, tocándose entre ellas, atravesando descampados y cementerios donde los ondulantes farolillos componían constelaciones fantasmagóricas y vertiginosas. En medio de aquella muchedumbre silenciosa, yo seguía a mis guías mudos, empujado por codos que se me antojaban de una blandura sobrenatural, oprimido por pechos y estómagos anormalmente fofos, y sin embargo jamás pude ver sus rostros ni escuchar sus voces. Las columnas espectrales seguían subiendo, subiendo y subiendo, y vi que todos los caminantes que surgían de los enloquecedores callejones laterales iban confluyendo en lo alto de una colina que había en el centro de la ciudad, donde se alzaba una inmensa iglesia blanca. Ya la había visto desde lo alto del camino, mientras miraba hacia Kingsport bajo la luz del atardecer, y su visión me había hecho temblar cuando Aldebarán pareció demorarse un instante encima de su fantasmagórica torre. Había un espacio abierto en torno a la iglesia. En parte se trataba de un camposanto del que sobresalían unas varas espectrales, y en parte de un patio a medio pavimentar que el viento había despejado casi totalmente de nieve, flanqueado por una hilera de casas arcaicas y leprosas con tejados picudos y colgantes aleros. Los fuegos fatuos danzaban sobre las tumbas, dibujando un cuadro espantoso que insólitamente no reflejaba sombras. Más allá del camposanto, donde ya no había casas, pude mirar por encima de la colina y ver el resplandor de las estrellas sobre el puerto, aunque la ciudad resultaba completamente invisible en las tinieblas. Solo de vez en cuando algún farolillo rezagado oscilaba de forma horrorosa entre las callejuelas serpenteantes, al encuentro de la muchedumbre que ahora se iba deslizando en silencio hacia el interior de la iglesia. Esperé a que el gentío y el resto de los rezagados terminaran de cruzar el tenebroso pórtico, y aunque el anciano tiraba de mi manga, yo estaba determinado a ser el último. Finalmente entré, detrás del viejo siniestro y la anciana hilandera. Nada más cruzar el umbral y sumergirme en aquel templo rebosante de desconocida oscuridad, me volví para echar una última mirada al mundo exterior, mientras las fosforescencias del camposanto arrojaban un resplandor enfermizo sobre el pavimento de la colina. Y al hacerlo me estremecí,
pues aunque el viento no había dejado demasiada nieve, aún quedaban algunos parches cerca del pórtico, y mis turbados ojos no pudieron distinguir ninguna huella de pisadas, ni tan siquiera las mías. La iglesia apenas estaba iluminada por la luz de los farolillos que portaban los que acababan de entrar, ya que casi todos habían desaparecido. Se habían encaminado por un pasillo que discurría entre los altos y blanquecinos bancos, hacia la trampilla de las criptas que bostezaban fantasmales al pie del altar, y por la que iban desapareciendo en silencio uno tras otro. Les seguí enmudecido, descendiendo los desgastados peldaños hasta una cripta húmeda y sofocante. La cola de aquella ondulante procesión nocturna parecía en verdad espantosa, y al verla serpentear hacia el interior de una añosa tumba me embargó una sensación aún más horrible. Luego me di cuenta de que la losa de la tumba tenía una abertura por la que entraba la muchedumbre, y enseguida todos nos encontrábamos descendiendo por una siniestra escalera de piedra toscamente tallada. Se trataba de una estrecha escalera en espiral, una escalera húmeda, impregnada de un hedor peculiar, que se retorcía sin fin por las vísceras de la colina. Entre monótonas paredes de bloques de piedra rezumantes y mortero desmenuzado. Fue un descenso silencioso y espeluznante, y al cabo de un rato advertí que la naturaleza de los muros y peldaños había cambiado, como si estuvieran tallados en la roca viva. Lo que más me turbaba era que los miles de pasos no produjeran ningún sonido ni levantaran eco alguno. Tras descender durante otra eternidad, vi unos pasadizos laterales o galerías que, desde ignorados y tenebrosos recovecos, confluían en ese misterioso pozo de tinieblas. Pronto se hicieron demasiado numerosos, como impías catacumbas cargadas de innombrables amenazas, y su hedor cáustico se volvió completamente insoportable. Estaba convencido de que habíamos pasado por debajo de la colina y alcanzado los niveles inferiores de la propia Kingsport, y me estremecí ante la idea de que una ciudad pudiera ser tan vieja y se encontrara carcomida por aquellos subterráneos malignos. Entonces vi el fulgor desvaído de una luz cadavérica y escuché el insidioso murmullo de unas aguas tenebrosas. Volví a estremecerme, ya que no me gustaban las cosas que había presenciado aquella noche, y deseé amargamente que ningún antepasado me hubiera impuesto la asistencia a aquel rito primigenio. Mientras los peldaños y el pasadizo se iban ensanchando, me apercibí de otro sonido, el suave y mordaz quejido de una flauta enfermiza. Y de pronto, ante mis ojos se proyectó el paisaje inabarcable de un mundo subterráneo. Una inmensa costa fangosa iluminada por una burbujeante columna de putrefactas llamaradas verdes, bañada por un vasto
y oleaginoso río que surgía de unos abismos espeluznantes y desconocidos para desembocar en las más negras simas del océano inmemorial. Desfallecido, respirando con dificultad, contemplé aquel erebo sacrílego de titánica fungosidad, leprosas llamaradas y caliginosas aguas, y vi como la encapuchada muchedumbre formaba un semicírculo alrededor de la flameante columna. Era el rito del invierno, más antiguo que el género humano y condenado a sobrevivirle, el rito primigenio del solsticio, que prometía la llegada de la primavera y la desaparición de las nieves, el rito del fuego, del eterno verdor, de la luz y de la música. Y en aquella gruta estigia vi como todos celebraban el rito, cómo adoraban la enfermiza columna de fuego y cómo arrojaban al agua puñados de la viscosa vegetación que resplandecía verdosa ante la fosforescente luminosidad. Todo esto vislumbré, pero también distinguí un bulto amorfo que se mantenía alejado de la luz y que tocaba una flauta de un modo repugnante, y mientras aquella cosa tocaba su flauta, creí escuchar unas notas perniciosas y apagadas que surgían invisibles de la fétida oscuridad. Pero lo que más me aterrorizaba era la columna de fuego, esa columna que emergía como un volcán de las profundidades más recónditas e inconcebibles, que no arrojaba ninguna sombra como cualquier fuego normal y que teñía la piedra nidrosa de la caverna de un verdor malsano y repugnante. Pues en aquella furiosa combustión no había ni un ápice de calor, tan solo la viscosidad de la muerte y de la putrefacción. El hombre que me había guiado se desvió ahora hasta situarse junto al lado de la espantosa llamarada y ejecutó unas rígidas genuflexiones hasta el semicírculo que tenía enfrente. En ciertos momentos del ceremonial, los acólitos le devolvieron las reverencias, sobre todo cuando levantaba por encima de su cabeza aquel detestable Necronomicon que llevaba consigo, y yo realicé los mismos gestos, pues había sido convocado a este ritual de acuerdo a los preceptos de mis antepasados. Entonces el anciano hizo una señal a la cosa apenas visible que tocaba la flauta en la oscuridad, y ésta cambió su tenue melodía por otra un poco más sonora y de distinto tono, provocando con ello un horror inimaginable e inesperado. Casi me desplomé sobre la tierra fangosa al escuchar aquellas notas espantosas, traspasado por un miedo que no procedía de este mundo ni de ningún otro, sino de los espacios demenciales que se abren entre las estrellas. Más allá de la inimaginable oscuridad que se abría tras la llamarada gangrenosa de aquel fuego gélido, más allá de las tartáreas inmensidades por las que fluía aquel río oleaginoso y sobrenatural, silencioso e insospechado, surgió una horda de híbridos seres alados que revoloteaban mansa y rítmicamente, unas criaturas que ningún ojo, que ningún cerebro en su sano juicio ha podido contemplar jamás. No eran exactamente cuervos, ni topos, ni zopilotes, ni hormigas, ni murciélagos, ni seres humanos en descomposición. Eran algo que no puedo ni debo recordar.
revoloteaban sin fuerzas por la caverna, impulsándose a medias con sus pies palmeados y sus alas membranosas. Y cuando llegaron hasta la muchedumbre de acólitos, las figuras encapuchadas se asieron a ellos, montaron a horcajadas y se alejaron uno tras otro a lo largo de aquel río tenebroso, hacia unos pozos y galerías espeluznantes donde venenosos manantiales alimentan cataratas pavorosas y desconocidas. La vieja hilandera había partido con la muchedumbre y el anciano se había demorado porque yo me negué a obedecer sus indicaciones para que montara como todos los demás. El amorfo flautista había desaparecido, pero dos de las bestias aladas esperaban pacientemente a nuestro lado. Mientras yo retrocedía, el anciano cogió la tableta y el punzón y empezó a garabatear que él era el verdadero representante de aquellos antepasados míos que habían establecido el culto al rito del invierno en este mismo lugar, que se había decretado que yo volviera aquí y que aún faltaban por celebrarse los más recónditos misterios. Escribió todo esto en un estilo muy arcaico, y al ver que yo aún dudaba, sacó de su amplia túnica un anillo con sello y un reloj, que ostentaban las armas de mi familia, para probar que era en verdad la persona que afirmaba ser. Pero se trataba de una prueba espantosa, pues yo sabía por ciertos documentos antiguos que aquel reloj había sido enterrado con el tatarabuelo de mi tatarabuelo en 1698. Entonces el viejo se echó atrás la capucha y me mostró los rasgos congénitos de su rostro. Pero yo me puse a temblar, ya que estaba convencido de que aquel semblante no era más que una diabólica máscara de cera. Las dos bestias voladoras arañaban inquietas el suelo cubierto de líquenes, y me percaté de que el anciano se mostraba casi tan inquieto como ellas. Cuando una de las criaturas se puso a dar saltitos y a aletear, el viejo se volvió con rapidez para sujetarla, y la brusquedad de ese movimiento hizo que la máscara se desprendiera de lo que debiera haber sido su cabeza. Y entonces, como aquella pesadilla se interponía entre la escalera de piedra y yo, por donde habíamos venido, me lancé al oleaginoso río subterráneo que debía desembocar en alguna de las cavernas que daban al mar, sumergiéndome en aquel líquido putrefacto que brotaba de los horrores más íntimos de la tierra, antes de que mis gritos enloquecedores pudieran atraer sobre mí a las sacrílegas legiones que pululaban en aquellos abismos pestilentes. En el hospital me dijeron que me habían encontrado aquel mismo amanecer, medio congelado, junto a los muelles de Kingsport, asido a un madero flotante que la providencia me había enviado. Me dijeron que debía de haber tomado el sendero equivocado en el cruce de caminos de la colina cuando ya era de noche, y que me había caído desde los acantilados en Orange Point, cosa que dedujeron por las huellas encontradas en la nieve. No había nada que rebatirles, pues todo me parecía engañoso.
Nada encajaba con la vista que me mostraba aquel amplio ventanal, un mar de tejados de los que apenas 1 de cada 5 parecía antiguo, ni con los ruidos de los trolebuses y las sirenas en las calles de abajo. Me aseguraron una y otra vez que aquello era Kingsport, y tampoco pude rebatírselo. Cuando caí en una especie de delirio al enterarme de que el hospital se hallaba muy cerca del viejo camposanto de Central Hill, me enviaron al hospital de St. Mary en Arkham, donde estarían en condiciones de atenderme mejor. Me gustó, ya que los médicos eran de una mentalidad más abierta, y gracias a sus influencias pude hacerme con una copia del censurable Necronomicon de Alhazred, que estaba celosamente guardado en la biblioteca de la Universidad de Miskatonic. Hablaron de una especie de psicosis y añadieron que sería mejor que diera rienda suelta a mis obsesiones para que éstas no me provocaran un daño aún mayor. Así que volví a leer aquel espantoso capítulo y me estremecí doblemente, pues aquel asunto ya no me resultaba novedoso. Lo había visto antes. Dijeran lo que dijeran las huellas de mis pies, y era preciso olvidar el paraje donde lo había presenciado. No existe nadie en mis horas de vigilia que pueda recordármelo, pero mis sueños rebosan de espanto por culpa de ciertas frases que no me atrevo a citar. Tan solo osaré transcribir un único párrafo que he adaptado al inglés, a partir del tosco latín vulgar en el que está originalmente escrito, de la mejor manera que he sido capaz. Las cavernas interiores, escribió el árabe loco, no están hechas para que sean sondeadas por los ojos que ven, porque sus prodigios son extraños y terribles. Maldita sea la tierra donde los pensamientos muertos viven de nuevo en un cuerpo singular. Y maldita sea la mente que no está confinada en su envoltura corporal. Sabiamente dijo Ibn Sachs-Kabao que dichosa es la tumba en la que ningún hechicero ha yacido. Y dichosa de noche la ciudad en la que los han reducido a cenizas, pues de antiguo se rumorea que el que ha vendido su alma al demonio jamás abandona su osario de arcilla, sino que ceba e instruye al mismo gusano que roe, hasta que de la corrupción brota una vida espantosa, y los sucios carroñeros de la tierra se multiplican para inundarla, y se hinchan monstruosamente para emponzoñarla. Se excavan en secretos inmensas galerías, allí donde debían bastar los poros de la tierra, y han aprendido a caminar unas criaturas que estaban condenadas a arrastrarse eternamente.